Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, de campaña. Sí, en esta oportunidad sí, ya estuve varias veces en Tucumán, pero hoy me encuentro ya en una recta final. El martes de la semana que viene, los abogados tenemos que elegir a nuestros 4 consejeros en el Consejo de la Magistratura Nacional, un organismo fundamental para la República y la Justicia, ¿no? Allí es donde elegimos a los se entiende que deberíamos elegir a los mejores para la selección después de los jueces. Eso a veces vemos que no sucede. Eso tiene que ver con procesos de selección que requieren ser modificados, y por eso es importante el trabajo que estamos haciendo hoy en el Consejo de la Magistratura, que ya tenemos presentado un reglamento para mejorar esos procesos, para que sean más transparentes, menos discrecionales, y también fundamental para lo que es los procesos disciplinarios que se llevan adelante contra la justicia, ¿no? Contra los jueces. A veces esos procesos son injustos, otras veces realmente no se entiende cómo no se resuelven en tiempo y forma, y ahí también vemos que estamos con reglamentos muy antiguos, códigos de conducta que datan de 1952, que tenemos que ayornar en el Consejo de la Magistratura, tenemos que ir hacia los estándares internacionales en materia de ética en el Poder Judicial, y para eso tenemos que trabajar junto con los jueces en un mejor código, en un nuevo código de ética que nos permita, por un lado, evaluar a los jueces en ética al momento de seleccionarlos, y por el otro también, bueno, que sean de alguna manera juzgados bajo esos códigos y esos estándares internacionales. ¿Para qué? Para poder recuperar algo de esa confianza que hemos perdido en el Poder Judicial, ¿no? Hoy un 70% de los argentinos desconfiamos de la justicia, y eso lo tenemos que revertir, porque si la sociedad no confía en la justicia, no hay forma de desarrollarnos como país, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lectura que hacen? Antes había un respeto, por ejemplo, en el día a día, cuando el INDEC daba a conocer los indicadores de precio del consumidor en la República Argentina, y se comenzó a dudar. Después la Administración de Justicia, a través de los organismos internacionales, Transparencia Internacional, por ejemplo, era un informe que era respetado y provocaba algunos cimbronazos dentro de lo que es la justicia. En los últimos tiempos la justicia ha venido siendo discutida desde un lado y del otro. Recordamos la asunción de Néstor Kirchner, 9 integrantes, la reformulación de la Corte a 5. Hoy se está gestando la posibilidad de incrementar los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Eso en cuanto a la cantidad. ¿Y qué calidad de justicia tenemos? ¿Qué relación hay entre la cantidad de integrantes de la Corte a la calidad de la justicia, y si cambia la lectura que hace la sociedad sobre el funcionamiento de la misma? Yo creo que la cantidad de miembros de la Corte, como bien lo señalabas, ¿no? Fue el propio kirchnerismo el que había impulsado recuperar esa Corte original que tuvimos los argentinos, que duró casi 100 años, ¿no? Esa Corte de 5 miembros, y resulta que esos argumentos tan institucionales para llegar a esa Corte de 5, ahora los tiramos a la basura, sacamos nuevos argumentos y entendemos que tenemos que federalizar a la Corte, y entonces necesitamos 25 miembros, después negociamos 15, pero al final de cuentas la cantidad de miembros en la Corte no nos va a permitir que la justicia funcione mejor. Sí vamos a funcionar mejor si logramos recuperar las estadísticas en el Poder Judicial. Las estadísticas, como bien lo señalabas, Transparencia Internacional, ¿no? Hoy tenemos un sistema de tramitación de expedientes digital, el Lex 100, que nos permitiría rápidamente dotarnos de datos estadísticos que nos dejarían ver cómo está funcionando esa justicia. Si hay realmente demoras, por ejemplo, en los amparos de salud, qué demoras tenemos en los amparos previsionales, cuáles son los índices de litigiosidad que tenemos en las distintas jurisdicciones, si es realmente necesario crear un nuevo juzgado o una cámara en función
disminución de esos índices de litigiosidad, porque ahí tendríamos reformas en la justicia ya más cercanas a los problemas de la gente, y no lo que tenemos ahora, que se replantean reformas sin ningún dato concreto. Entonces estamos tomando decisiones en el aire sin información concreta, y cuando uno toma decisiones sin toda la información necesaria, y generalmente tiende a equivocarse, ¿no? Ahora, y la relación de la política y la justicia, porque también no podemos obviar lo que sucedió con la denominada Corte Automática durante el gobierno de Carlos Menem, que después viene el proceso con el ex gobernador de Santa Cruz, Acevedo, y el tucumano fallecido Ricardo Falú, el proceso para los juicios políticos en la integrante de la Corte, aunque algunos renunciaron antes de que se iniciaran esos procesos. ¿En qué ha cambiado de aquella Corte Automática al funcionamiento que tenemos hoy en la justicia, que sea independiente el poder político? Bueno, creo que das en la tecla, ¿no? Esos famosos jueces de las servilletas son los que en esa crisis de credibilidad que tenía en aquel momento el Poder Judicial fue lo que nos llevó a que en la reforma de la Constitución del año 94 se creara este Consejo de la Magistratura que hoy tenemos. Se llevó mucho tiempo de deliberación y lograr consensos hasta llegar a integrar ese Consejo de la Magistratura. En el año 98 recién logramos integrar ese Consejo de la Magistratura, un consejo de 20 miembros que de alguna manera nos llevaban a un nivel de equilibrio en donde la política quedaba de alguna manera emparejada con los estamentos técnicos, que eran los que permitían garantizar la no discrecionalidad en el proceso de selección, ¿no? Nos habíamos sacado de encima esta idea de los jueces de la servilleta. Con el Consejo de 13 miembros que tuvimos durante 16 años, que se crea, o sea, en el año 2006, y que lo tuvimos hasta abril de este año, y es lo que me llevó a las elecciones de abril, perdimos ese equilibrio y volvimos de alguna manera a esa idea de los jueces de la servilleta. Y yo creo que en algún punto todo eso tiene que ver con esa baja credibilidad que tenemos los argentinos en la justicia. Más del 70% de los argentinos no confían en el Poder Judicial. Y por eso es tan importante que el martes que viene, 18 de octubre, los abogados que tienen que elegir a sus 4 representantes en el Consejo de la Magistratura vayan a votar. ¿Por qué? Porque está en juego el recuperar un organismo que nació para ser técnico, nació para elegir a los mejores, nació para sancionar a aquellos que no cumplían con las reglas de conducta y decoro, y finalmente se fue desvirtuando a lo largo del tiempo. Necesitamos recuperar esa senda, necesitamos para eso ir a votar. Son 165.000 los abogados que están llamados a votar el martes de la semana que viene, y sin embargo, entre un 10, un 12% son los que finalmente llegan a votar. Poco. Entonces apelo a los abogados que nos están escuchando y a aquellos ciudadanos que nos están escuchando a que convoquen a sus abogados familiares, amigos, etcétera, convoquen a votar. No puede ser que tenemos el privilegio, los abogados, de tener un espacio en el corazón del Poder Judicial con 4 representantes y no logramos tener la conciencia ciudadana de participar en estas elecciones. Doctora, le hago 2 preguntas muy cortitas, ida y vuelta. ¿Quién acompaña en esta fórmula? ¿Cómo se integra la lista? Yo estoy integrando la lista número 3. La lista 3 está integrada por Miguel Piedecasas, estoy yo, Claudia Sarmiento, que me está acompañando en este momento en esta gira, y Juan Pablo Zaneta. Es una lista que basta verla, ver a sus candidatos, conocer sus trayectorias, sus biografías, para entender que el compromiso con la independencia del Poder Judicial como pilar fundamental del sistema republicano es genuino. Después hay otras 2 listas que son más de lo mismo. En estos 2 modelos de país que tenemos en materia de justicia, uno republicano que defiende la independencia del Poder Judicial y otro que se quiere llevar puesto a la justicia para lograr la impunidad, en esas listas, la lista 3 está del lado de la República. Bien, le hago una consulta antes que se pueda ser electa o no. Muy finito desde el punto de vista jurídico.
el caso de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ¿va a ser muy difícil comprobar la asociación ilícita? Yo no sé si va a ser difícil o no. Lo que le puedo decir es que tenemos un proceso judicial en marcha que está en el proceso final, cúlmine, de una investigación que se llevó adelante, en donde yo personalmente, y creo que muchos de la gran mayoría de la sociedad vio con mucha tristeza cómo un gobierno nacional instaba a la militancia a salir a la calle y a generar crispación porque estaban los fiscales alegando, haciendo su trabajo, que no es nada más ni nada menos que acusar. Sin embargo, ahora que estamos en la etapa de los alegatos de la defensa, yo no veo una sociedad en la calle indignada por lo que pueden decir los defensores. Y la verdad que celebro eso, porque creo que hay una gran parte de la sociedad que no quiere que los procesos judiciales se lleven adelante bajo amenazas, bajo presiones, bajo situaciones violentas. Queremos saber qué sucedió y queremos que el tribunal oral llamado a dictar sentencia lo haga con total libertad. Y así espero que suceda. Bueno, pero también para la oposición, Jimena, y esto no es una crítica ni tampoco pretendo ni quiero ser agresivo, también desde la oposición política van a tener que tener alguna madurez, porque las declaraciones de Facundo Manes en relación a la utilización de la justicia por parte del gobierno anterior, la no presentación del famoso Pepín, la incidencia que ha tenido el poder político del gobierno anterior, también creo que la oposición va a tener que hacer un mea culpa. ¿Qué pasó con la Administración de Justicia, no? Creo que hay que dejar que la justicia actúe y ahí sabremos qué sucedió realmente. Me refiero a estas cuestiones también. Lo que no puede pasar es que porque tengamos un juez que no nos gusta lo que nos dice, salgamos a las calles, o tengamos jueces que instan a marchas contra los propios miembros de la Corte, o esas situaciones, o cantitos amenazadores que amenazan con que si hay un resultado que no nos gusta, entonces vamos a salir a la calle y no sé qué despelote se va a armar. Digo, esas situaciones que vemos son muy nocivas. Lo que tiene que suceder es que la justicia hay que dejarla que investigue y decida y juzgue y termine resolviendo lo que tenga que resolver. No importa el partido político al que estemos refiriéndonos. Jimena de la Torre, gracias por la visita de Tucumán a Neuquén. Ya pasó por Mendoza, Santiago. Eso en una semana ahora. Y el viernes termino en Buenos Aires. El viernes cerramos nuestra campaña en la Universidad de Buenos Aires, en el salón, en el aula magna de la universidad. Así que, y el sábado en San Rafael, Mendoza nuevamente, con una cena de abogados también importante. Bien, acá hijo y entenado, Álvaro Aurane lo